justamente empezamos 8 de la mañana con 7 minutos con ese ritmo de Shakira y de Alejandro Sanz, La Tortura, una canción pues muy famosa que los el doctor Juan Carlos Ceballos. El doctor sí que está de arriba para abajo, de aquí para allá. Lo vemos, pero con su trabajo de hormiga, como le digo yo. Mi querido doctor, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de I99, su programa Diálogo. Muchas gracias, Wendy. Siempre un gusto estar acá. Tengo que excusarme por haber entrado un poquito tarde, pero estaba en otro. Pero con mucho gusto estar acá. Mientras me conteste todo lo que le voy a preguntar, está excusado. Yo le contesto todo lo que quiera y tengo que hacer otra aclaración. Yo tengo que mandar un saludo oficial a mi querida Fafa, porque si no ella me reta inmediatamente. Así que esa es la primera Rafaelita Mendoza, ella siempre también presionando ahí. Mi querido doctor, bueno, usted ha anunciado de que efectivamente están teniendo conversaciones y que han tenido incluso una carta de compromiso para poder tener en el país prontamente una vacuna. Y digo prontamente, esto es de acuerdo a cómo van las cosas con el tema de las aprobaciones de las vacunas. ¿Cómo va este tema, este tipo de conversaciones? Efectivamente, vamos a tener una vacuna que pueda ser distribuida a todos los ecuatorianos, que pueda ser accesible a todos los ecuatorianos. Y más que nada, también se dio a conocer el día de ayer de que el ARSA sería la encargada de certificar la vacuna, porque realmente todo lo que ocurrió con el tema de la pandemia, con las bolsas de los cadáveres, con las mascarillas, etcétera, 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 ya conocemos todos lo que pasó, es preferible ahora que un solo órgano regulador pueda controlar aquello, doctor. Sí, en realidad siempre fue el ARSA el que controlaba, ¿no? Ha controlado toda la importación de todo lo que son medicinas y, bueno, varias otras cosas también. Pero es verdad, nosotros somos los que, ARSA está adherida al Ministerio de Salud Pública, somos del ente rector y tenemos la obligación de regular eso. Eso es importante. Pero eso no quiere decir que vamos a objetar la importación de vacunas. Eso no lo podemos hacer. Nuestra misión es de facilitar la importación, pero a través de un órgano regulador que es del ARSA. Entonces lo vamos a hacer y lo vamos a hacer todos los ecuatorianos, y eso lo digo enfáticamente, todos los ecuatorianos que necesiten una vacuna la van a recibir. Esa es nuestra misión. Perfecto, mi querido doctor. Vamos a saludar también a nuestro compañero Ramiro Cepeda y al abogado Eduardo Mendoza Paladines, quienes ya están en la cabina principal para continuar con esta entrevista. Big Boss, buenos días. Bienvenido. Buenos días, qué gusto de saludarlos a todos. Querido ministro Lucía Jaramillo, que ya está con nosotros. Es un gustazo, Ramiro Cepeda, a toda la audiencia de 98.9 y al equipo de producción también. Qué gusto, querido ministro, querido Juan Carlos, de que esté en I99, 98.9 esta mañana y en @radio I99, o sea, en I99 TV. Ayer dio usted, mi querido amigo, una rueda de prensa extensa en la que comentó algunos asuntos y básicamente habló de lo que más habló fue de la vacuna o de la vacuna que había comprado o que compraría el gobierno nacional con Pfizer para tener 2 millones de dosis, me parece, para nosotros los ecuatorianos. También habló de que ha logrado otras negociaciones, ha hablado con China y con algunos más. Pero la pregunta es, de lo que yo he podido preguntar, me dicen que realmente la vacuna va a estar lista realmente para el final de la primavera del año que viene. Es decir, me refiero a la vacuna aprobada, a la vacuna concreta. ¿Podría usted especificarnos un poquito sobre el tema, mi querido Juan Carlos? Buenos días y gusto de saludarte. Sí, buenos días, Eduardo. Siempre también un gusto saludarte, estar en I99. Siempre es muy motivador estar acá. Así que hemos iniciado, hemos tocado las puertas de todas las farmacéuticas que están produciendo la vacuna. Somos parte de una iniciativa, es la iniciativa COVAX, que está coordinada por la Organización Mundial de la Salud y en la que participamos 180 países.
Los últimos en firmar fuimos Uruguay y Ecuador, y esto también es una noticia que vale la pena revelarla acá, porque hicimos una negociación en mejores condiciones que el resto de los países. Por ejemplo, en términos de cuándo van a llegar las vacunas, sí, se calcula que en marzo realmente, como no tenemos las 4 estaciones acá, me pierdo de cuándo es verano, cuándo es invierno y cuándo es primavera. Pero diríamos que marzo es aproximadamente la fecha del próximo año en la que van a llegar las vacunas. Y estas vacunas, los 2 millones que hemos hecho con Pfizer es una parte, ¿no? Es la compra inicial, es el anticipo, lo que en realidad se llama un pliego de condiciones vinculantes que suscribimos el 17 de octubre pasado. Pero también tenemos, como decía yo, con la iniciativa COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud, esos son parte de la Alianza Mundial de Vacunas, cuyo acrónimo en inglés es Gavi. Entonces estamos haciendo todo lo que es posible. Tenemos también contratos directos, el acuerdo de compras anticipados con varias compañías, inclusive una compañía india. Estamos en la lista de la compañía china, Sinopharm, con la vacuna Sinovac. Estamos en la lista también de la vacuna rusa, Sputnik 5. Es decir, nos estamos cubriendo todos los frentes de manera de garantizar que la vacuna llegue de manera oportuna y a un precio razonable. Esto hace que pensemos, Juan Carlos Ceballos, que para el año que viene esta vacuna va a estar ya, como bien cita usted, a disposición del mundo y debidamente probada, porque yo escucho a mucha gente que dice, yo no me voy a poner la vacuna. A mí me da preocupación los side effects, los colaterales que pueda tener. Y yo entiendo que esto tiene que ver con lo que sucedió no hace mucho, algo en Oxford, al paciente que le dio mielitis, etcétera, ¿no? Podríamos decir que ya la vacuna, la del año próximo, va a estar debidamente probada y aprobada, sobre todo por la FDA, que es tan complicada y tan justamente complicada para que no hayan colaterales. Exactamente, esa apreciación, Eduardo, es muy justa. Nosotros estamos trabajando de manera de que tener al menos 3 características de la vacuna. Queremos una vacuna que sea eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo administro la vacuna a una persona, esa persona pueda desarrollar anticuerpos, entre otras cosas, ¿no? Que son medibles, además, las pruebas rápidas de anticuerpos miden eso, si es que uno tiene una respuesta inmunológica o no, pero hay otras medidas también que se pueden ver. Entonces, la eficacia de la vacuna es uno de los elementos. El segundo elemento es que sea segura. Claro. O que, en otras palabras, los riesgos, los efectos indeseables de la vacuna sean mínimos comparados con los beneficios. Y la tercera, que sea tolerable. Es decir, que las personas, los efectos secundarios sean algo que le permitan a la persona llevar su vida normal y que no haya consecuencias, etc. Entonces, hay organismos reguladores a nivel internacional, tenemos muchísima experiencia a nivel mundial en vacunas. Acuérdense que ahora ya no hay en el mundo viruela, eso fue erradicada la viruela a través de un sistema de vacunas. Entonces, eso es bueno. Polio, por ejemplo, también en América hay muy poquitos casos, se habla de unos brotes pequeños en Venezuela, en realidad, pero en el resto de los países la vacunación, los procesos de vacunación han sido muy eficientes. Entonces, sabemos cómo hacer eso. Esta vacuna tiene otras características, todavía no tenemos información suficiente y a pesar de que en la fase 3, por ejemplo, son decenas de miles de pacientes o de voluntarios los que reciben la vacuna y se hace un monitoreo muy estrecho de de los efectos indeseables y de la eficacia de la vacuna, como explicaba. Sin embargo, no tenemos suficiente información, decía yo, por ejemplo, si es que va a ser eficaz para gente de 65 años en adelante o en niños, o qué riesgos hay en administrar en personas embarazadas. Todo ese conjunto de cosas se están dilucidando en este momento y por eso es que demora tanto en salir la vacuna, porque hay ciertas poblaciones que tienen que medirse y también los efectos secundarios que eso causa. Hoy, si hacemos una evaluación desde que usted entró al ministerio y con el desarrollo de la pandemia y con la vida
que estamos viviendo con mascarillas, con el distanciamiento social, con todo esto, ¿podría hacer usted una pequeña evaluación, ministro Juan Carlos Ceballos, de lo que ha sido desde que usted está en el ministerio acá, el desarrollo de esta pandemia en el Ecuador? Solamente quisiera saber su concepto, calificación, la hemos podido, por lo menos, hemos mejorado, no hemos empeorado, en fin, cualquier concepto suyo como ministro y como médico siempre es importante. En realidad podríamos hablar toda la mañana de esto, porque lo voy a tratar de ser lo más práctico posible. La primera es que ha sido un reto enorme. Esa es la primera cuestión. La segunda, estamos enfrentándonos a un enemigo desconocido, impredecible, con el cual el virus no se puede diagnosticar, como decía yo, los primeros 5 días, lo cual es terrible. Y la persona puede estar contagiando, no solamente que está contagiada, sino que puede ser un contagioso. La segunda cuestión es que no hay tratamiento y no hay una vacuna en este momento probada. Entonces, ese es el segundo elemento que yo quiero añadir. ¿Qué hemos hecho diferente? Yo creo que vivimos una situación muy crítica en Guayaquil. Las primeras semanas la última semana de marzo y abril fueron muy, muy dolorosas para todo el país, especialmente para los querida Guayaquil. Yo trasladé el Ministerio de Salud Pública allá, eso es lo que hicimos inmediatamente, y esa lección, o lo aprendido durante esa carga explosiva de casos y de fallecidos que hubo en Guayaquil, creo que nos dejó una lección muy grande para todo el resto del país. El énfasis que nosotros hemos puesto es en la atención primaria de salud. Me refiero al control, a la mitigación de la pandemia a nivel de todos los barrios pequeños, las comunidades, a través de la activación, por ejemplo, del médico de barrio, a través de los vigilantes comunitarios, líderes comunitarios, las personas que ayudan para que las personas con síntomas puedan recibir los alimentos. Eso a nivel comunitario marcó una diferencia enorme. Y esa es la diferencia del control, la mitigación que nosotros hemos logrado en estos meses comparado con los países vecinos y con Europa inclusive. Le vamos a dar paso sí, por favor, adelante. Debo también nada más terminar diciendo que... Sí. Adelante, Juan Carlos, adelante. Sí, perdón, Eduardo, me tomé un poquito más de tiempo, pero de que la responsabilidad de la ciudadanía así es encomiable. O sea, el 100% de la gente, o cercano al 100%, la gran mayoría de la gente, cuando está en la calle, usa mascarilla. Hemos obedecido, mire, el distanciamiento social. En la mayoría de los casos, no quiero decir que hay casos eventuales de que eso no se haga, pero se ha hecho con orden. Fíjese que nosotros somos el primer país que abrió los aeropuertos internacionales para una reactivación económica que se necesitaba. Pero lo hemos hecho con orden, con disciplina. En los colegios es lo mismo, estudios pilotos que favorecen esa disciplina, ese orden a través de protocolos, de ganar evidencia como para hacer lo que es correcto. Esto nos distingue de los otros países y yo creo que esa es nuestra gran fortaleza, el hacerlo en orden, con disciplina y poner énfasis en la atención primaria de salud a nivel comunitario. Va a seguir Lucía Jaramillo. Solo una inquietud, la vacuna rápida que ustedes hacen mucho, la que se hace en el dedo. La prueba. Sí, ¿cuán efectiva es, Juan Carlos? Porque se usa mucho, pero siempre se dice que no tiene toda la certeza del PCR, o sea, del hisopado, etcétera. Es un tema complejo. Hay dos tipos de pruebas rápidas. Una prueba que evalúa el antígeno. No es tan común en el país. Estamos importando ahora cerca de 80,000 pruebas de antígeno que mide si es que la persona está contagiada o no. Esa es la primera prueba rápida. La segundo tipo de prueba rápida es la que valora los anticuerpos, es decir, la capacidad de respuesta, la inmunidad de la persona. La persona que se contagió mide si es que tiene anticuerpos o no. Esas dos pruebas son muy sensibles, es decir, que captan mucho, ¿no?
y tienen el problema de que son, en ambos casos, dan falsos positivos, es decir, la persona no tiene la enfermedad, sin embargo la prueba sale positiva. Pero inclusive las pruebas PCR tienen una efectividad de cerca del 61-62%. El PCR. Es decir, que yo corro el riesgo de que si me sale positiva de no tener otra vez es un falso positivo. En un 64%, en un 62% de las veces, lo cual es terrible. Entonces, no hay una prueba que sea exacta en ninguna, ni para coronavirus, ni para ninguna otra entidad médica, ¿no? O situación de... Ministro, solo una pregunta para darle paso a mi compañero Ramiro Cepeda. ¿Hay o no rebrote en la ciudad de Guayaquil? Mucha gente se pregunta eso. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ya dijo que no hay un rebrote en Guayaquil, pero que sí hay un ligero aumento de casos de coronavirus después de cada feriado. Sí, y yo coincido plenamente con la alcaldesa en ese sentido. De las múltiples evidencias que nosotros tenemos, de los monitoreos, de indicadores que utilizamos, no hay un nuevo brote en Guayaquil. Hay un aumento ligero, pero que es controlable perfectamente. Lo que sí se ha producido en este momento es una mayor demanda de camas, especialmente de unidad de cuidados intensivos. Y la razón es porque Guayaquil recibe muchos pacientes de alrededor de las provincias aledañas y de varias comunidades aledañas. Y solamente el único hospital, por ejemplo, la otra razón que yo creo es que Los Ceibos, el hospital del IES, que recibe pacientes además de una cierta edad y que están más vulnerables, por lo tanto más a riesgo de tener la enfermedad y de enfermarse más calamitosamente. Entonces ellos tienen muy poquitas camas de unidad de cuidados intensivos y es el único hospital del IES con camas UCI en toda la costa ecuatoriana. Entonces, se satura muy rápidamente, pero hemos estado trabajando con ellos y articulando para que los pacientes no se queden sin atención y pasen a los del Ministerio de Salud Pública. Ministro, ¿y la situación de la provincia de Pichincha? Perdóneme. La situación de la provincia de Pichincha, ¿cómo van ellos? Bueno, en Pichincha tenemos evidencia de que los contagios han bajado de manera sostenida. Tenemos una ocupación de camas que es alrededor del 80%, pero ya las camas de cuidados intensivos, que si bien es cierto están ocupadas en su mayoría, ya atienden otras enfermedades, aquellas que estaban rezagadas, operaciones que estaban pendientes, gente que iba a otros hospitales. Ahora por ejemplo, les doy un ejemplo concreto, en el Hospital Eugenio Espejo, de las 27 camas, 10 están destinadas ya en unidad de cuidados intensivos a otras patologías, ya no a COVID. Entonces los casos van bajando y también la demanda de camas ha bajado en Quito. Gracias, ministro. Ramiro Cepeda, por favor. Ministro, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Ministro, la información es básica para la toma de decisiones. El COE cantonal de la ciudad de Guayaquil tiene gente censando, monitoreando, tomando todas las informaciones para poder tomar las decisiones correctas. Leí una información en un medio de comunicación escrito que había una zona de Guayaquil, un barrio determinado que no tenía defunciones y que el contagio era mínimo. No me recuerdo bien si era por la Trinitaria, por alguna zona por ahí. ¿Se hizo alguna investigación? ¿Se hizo alguna investigación sobre el tema para determinar? Porque ese tipo de datas son importantes para toma de decisiones y para diagnósticos de prevención. Sí, Ramiro, buenos días, gracias por la pregunta. En realidad verifico que es la Trinitaria y que en ese siempre estamos, todas las decisiones que nosotros tomamos en el Ministerio de Salud Pública procuramos que sea basada en evidencia, que técnicamente nosotros podamos tener los datos adecuados, datos veraces, que nos deben a una determinación de una política pública. Eso es lo que ha marcado, yo creo, nuestra gestión. Es nuestro horizonte, nuestro horizonte está marcado por esas evidencias científicas. Entonces, si yo tengo una Trinitaria muy poco bajos casos y tengo también pocas muertes en Guayaquil, en realidad descendió en algunas semanas el número de fallecidos que había en comparación con años precedentes de la misma época.
Y entonces tomamos estas decisiones. No me llama la atención lo de la Trinitaria. Estamos bien atentos a hacer los monitoreos y estamos trabajando muy coordinadamente con el municipio de Guayaquil para que los datos que nosotros recolectemos sean primero compartidos a través de los COEs provinciales, etcétera, y que esa información nos sirva de sustento como para tomar las decisiones. ¿Sabemos por qué se ha producido esto? ¿Por qué esta situación? ¿Cómo le podría decir que es una buena noticia? ¿A qué se debió? ¿Algún cuidado especial, algunas precauciones especiales o simplemente es un golpe de suerte? Yo creo que es una combinación de hechos y en eso simplemente son suposiciones, ¿no? En primer lugar, yo creo que la ciudadanía ha tenido mucho cuidado en cuando sale fuera de su recinto, de su casa, etcétera, a lugares públicos, lleva mascarilla. 99% más de la gente lo está haciendo. Sin embargo, yo creo que es importante también recalcar el hecho de que los contagios de ahora se debe a que hay aglomeraciones internas en la casa, ¿no? No conozco el detalle de la Trinitaria en particular por qué, pero digo, una es que se han tomado las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos, etcétera, pero no tengo esa evidencia. Cuando nosotros hacemos pruebas, recogemos información. Hacemos 3 cosas con las pruebas, ¿no? La primera es que hacemos una encuesta que nos sirva de insumo para saber esa persona dónde estuvo, a dónde viajó, con quién pasó. Esa es la encuesta. Luego tomamos la prueba y la tercera acción que hacemos es una georreferenciación en la mayoría de los casos, que nos permite también ubicar a las personas. Pero le debo la razón, la especulación a través de por qué esta buena noticia se dio particularmente en ese sector. Le tomo la deuda. Ministro, otra de las cosas y mitos que por lo menos se ha despejado es que el grupo vulnerable era mayor a 65 años, pero la data de los fallecimientos mayoritarios está entre 40 y 60. ¿Hay alguna explicación de esto? Sí, porque es las personas que más se han contagiado. Pero si usted ve en realidad esa diferencia etaria, es decir, por edades de los dos grupos, el riesgo de mortalidad, por ejemplo, de pacientes hospitalizados, es mucho mayor en los de 65 en adelante. Okay. Es mucho mayor. El riesgo es mayor, hay más enfermedades, en fin, esto es un hecho. Las personas jóvenes en esa edad, en ese grupo de edad que usted hace mención, es menor. Ministro, déjeme darle la bienvenida a nuestro compañero Javier Segarra. Solo diga el buenos días nomás, mi querido Javier, para darle la bienvenida y después prepárese. ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días también al ministro de Salud que está con nosotros esta mañana. Sí, yo tengo una pregunta adicional, ministro, si me permite. La pandemia ha evidenciado otro problema, que es la salud mental de la ciudadanía, producto del confinamiento, del estrés, producto del trabajo en casa, todo lo que demanda una vida laboral y familiar integrada en un solo sitio de trabajo. Entonces, se está trabajando también en esta instancia, pues usted es ministro de Salud y la salud mental también está dentro de esta variable. Así es, y estamos muy preocupados porque tenemos evidencia, por ejemplo, que la tasa de suicidios, la incidencia de suicidios ha aumentado. Tenemos casos, por ejemplo, que también este confinamiento en las primeras semanas del inicio de la pandemia causó muchísimas, por ejemplo, violaciones. Y las víctimas fueron en aumento, justamente por lo que usted indica, por las consecuencias del confinamiento. ¿Qué hemos hecho al respecto? Tenemos una línea que es la 171, en la que específicamente hay una opción de que las personas puedan llamar y tener una cita inicial, al menos, para sustentar la parte psicológica. Y luego hay otro tipo de acuerdo a la primera encuesta, el primer encuentro que se dé ahí a nivel telefónico, de que las personas puedan tener una derivación al Ministerio de Salud o a cualquiera de las otras entidades para recibir el tratamiento adecuado. Es decir, el mensaje a la ciudadanía es que usted siente que tiene algún problema,
este tipo de angustia, depresión, algún problema mental relacionado con el confinamiento, en esta época, llame al 171 y vea la opción que tiene que ver con salud mental. Y una consulta médica nomás, ¿la vitamina D ayuda a fortalecer los anticuerpos necesarios para el COVID-19? No, no está demostrado que eso sirva. Tampoco cualquiera de las vitaminas son necesarias, son buenas, pero no se ha demostrado específicamente, al menos de lo que yo sé, de que sirva como para mejorar el sistema autoinmune en defensa del coronavirus específicamente. Juan Carlos, es decir, hay 3 medidas concretas para trabajar y ya para concluir que debemos seguir o con las que debemos seguir adelante. La mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social y no tener reuniones muy grandes sociales, ¿verdad? Ese es el camino. Sí, es verdad, pero estamos en una nueva fase, seguimos adquiriendo nuevas evidencias al respecto. Yo añadiría que es importante no juntarse en lugares cerrados. Okay. Que el número de personas que se juntan en lugares cerrados debe evitarse al máximo. Deben abrirse las ventanas, deben abrirse las puertas, las reuniones como en las que ustedes están deberían hacerlas siempre con ventanas y puertas abiertas. Debe evitarse el uso del aire acondicionado y que debe evitarse que también las personas estén en contacto durante tiempos prolongados. Los encuentros con familiares idealmente deben hacerse en reuniones de trabajo en sitios abiertos, al aire libre, usando ventiladores y no aire acondicionado, decían, y por momentos o por tiempos cortos, breves. Juan Carlos, señor ministro de Salud, agradecerle su gentileza para con nosotros. Hemos hablado con usted 35 minutos. Le agradecemos, hemos comentado todo, le hemos preguntado absolutamente todo y nos ha contestado todo. Éxitos y seguiremos conversando, ministro. Muchas gracias, un gusto verte particularmente, Eduardo, de nuevo. Saludos, Wendy y Ramiro, a todos. Buen día. Muchas gracias. Gracias, ministro. Juan Carlos Ceballos, Gracias, doctor. Que ministro de Salud, un gran abrazo, contestando todo.